Hola, hola, mis chismosos favoritos. Bienvenidos de nuevo a su canal de noticias y salseo del mundo del espectáculo turco, donde siempre les traemos la información más jugosa y las revelaciones más impactantes. Hoy tenemos algo que sé que les va a encantar, algo que han estado esperando y pidiendo a gritos. Vamos a desentrañar los verdaderos sentimientos de Kerem Bürsin por Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Después de tanto tiempo de especulaciones, rumores, negaciones y confirmaciones a medias, vamos a analizar en profundidad cada gesto, cada mirada, cada palabra que ha salido de la boca de Kerem para intentar descifrar qué es lo que realmente siente por Hande. ¿Fue todo un montaje para la serie? ¿Hubo amor real? ¿Quedó una amistad profunda? ¿O acaso hay segundas oportunidades en el horizonte? Todo esto y mucho más lo vamos a descubrir juntos en este vídeo. Prepárense para un viaje lleno de emociones, análisis exhaustivos y por supuesto, mucho salseo. Porque aquí en su canal favorito, no nos guardamos nada. Pero antes de sumergirnos en este mar de sentimientos encontrados, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Tenemos sorpresas increíbles preparadas para ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar el misterio de Kerem y Hande. Bien, empecemos por el principio, por ese momento mágico en el que Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de Senkalkam, Love is in the Air. La química entre ellos era innegable desde el primer momento. La pantalla se incendiaba con cada escena que compartían, y el público, nosotros, los fans, enloquecimos. Y no solo en la pantalla, fuera del set, las miradas cómplices, las risas compartidas, los gestos cariñosos, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad y compañerismo profesional. Recuerden las entrevistas conjuntas, esas en las que se reían hasta las lágrimas, se interrumpían mutuamente, se completaban las frases. Era evidente que había una conexión muy especial entre ellos. Una conexión que iba más allá de la actuación. Y luego llegó la confirmación que todos esperábamos. Sí, Kerem y Hande estaban juntos. El mundo entero se paralizó. La pareja del momento, la pareja perfecta, la pareja que todos queríamos ser. Los vimos viajar juntos, disfrutar de vacaciones románticas, apoyarse mutuamente en sus proyectos profesionales. Eran la encarnación del amor y la felicidad. Sus fotos en las redes sociales acumulaban millones de likes y comentarios. Eran la envidia sana, claro, de todos. Parecía un cuento de hadas, un sueño hecho realidad. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de un tiempo, los rumores de crisis empezaron a circular. Que si ya no se veían tan enamorados, que si había discusiones constantes, que si sus agendas no les permitían pasar tiempo juntos. La verdad es que nunca supimos con certeza qué fue lo que pasó realmente. Lo que sí sabemos es que de repente la magia desapareció. Y la noticia que nadie quería escuchar se hizo realidad: Kerem y Hande habían terminado. El shock fue generalizado. Los fans se negaban a creerlo. ¿Cómo era posible que una pareja tan perfecta, tan enamorada, se separara? Las especulaciones se dispararon. Que si hubo terceras personas involucradas, que si la presión mediática fue demasiado grande, que si simplemente se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro. Nunca lo sabremos con seguridad. Pero volvamos a la pregunta inicial: ¿qué siente realmente Kerem Bürsin por Hande Erçel? Después de la ruptura, Kerem ha sido muy discreto al respecto. Siempre ha mantenido una actitud respetuosa y cordial hacia Hande, evitando cualquier comentario que pudiera ser interpretado como negativo o hiriente. En algunas entrevistas ha llegado a decir que guarda un gran cariño por ella, que la considera una persona muy especial y que valora mucho el tiempo que pasaron juntos. Pero, ¿es solo cariño? ¿Amistad? ¿O hay algo más? Aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Porque como buenos detectives del corazón, tenemos que analizar las señales, los gestos, las miradas que Kerem ha dejado escapar a lo largo del tiempo. Y créanme, hay algunas pistas que nos hacen pensar que todavía hay algo ahí. Por ejemplo, recuerden la gala de los premios Elle Style Awards en 2021. Kerem y Hande coincidieron en el evento y aunque no se les vio interactuar directamente, las cámaras captaron a Kerem mirándola de reojo en varias ocasiones. Una mirada que para muchos denotaba nostalgia y hasta un cierto arrepentimiento. Y no solo una mirada. Tenemos el vídeo, lo hemos analizado cuadro por cuadro, y puedo decirles que esa mirada no era la de un simple conocido. Era una mirada cargada de sentimiento, una mirada que decía más que 1000 palabras. Parecía que Kerem estaba reviviendo cada momento que compartió con Hande, como si estuviera atrapado en un bucle de recuerdos felices. Y luego están las entrevistas en las que le han preguntado directamente sobre Hande. Siempre ha respondido con evasivas, sin negar ni confirmar nada.
Pero en su mirada se podía percibir un brillo especial, una chispa que nos hacía pensar que todavía había una conexión emocional fuerte entre ellos. Esa chispa, mis queridos chismosos, es la que nos da esperanzas. Es la que nos dice que aunque la relación haya terminado, el amor no se ha extinguido por completo. ¿Recuerdan la entrevista con Ibrahim Selim? Madre mía. Cada vez que mencionaba el nombre de Hande, Kerem se ponía nervioso, tartamudeaba, se reía sin razón aparente. Era como un adolescente enamorado. Y no me digan que no lo notaron, porque sé que ustedes son tan observadores como yo. Otro detalle importante a tener en cuenta es que a pesar de la ruptura, Kerem y Hande siguen siendo amigos en las redes sociales. Se siguen mutuamente, dan like a sus publicaciones. Un gesto que en el mundo del espectáculo puede significar mucho o nada. Pero en este caso creemos que es una señal de que al menos hay un respeto y una cordialidad mutua entre ellos. Y en el mundo del espectáculo, mis queridos, donde las rupturas suelen terminar en bloqueos masivos y guerras en Twitter, el simple hecho de seguirse en Instagram ya es una declaración de paz. Además, no se trata solo de seguirse. Hemos visto likes estratégicos. Un like a una foto en la que Hande se ve radiante, un like a un comentario que elogia su talento. Parece una forma sutil de decir, te sigo admirando, te sigo queriendo a mi manera. Ahora analicemos un poco el lenguaje corporal de Kerem. Sabemos que el lenguaje corporal puede revelar mucho más de lo que las palabras pueden expresar. Y en este sentido, hemos encontrado algunas pistas interesantes. Por ejemplo, en algunas entrevistas, cuando le mencionan el nombre de Hande, Kerem tiende a sonreír ligeramente y a desviar la mirada. Un gesto que, según los expertos en lenguaje corporal, puede indicar nerviosismo y hasta un cierto grado de incomodidad. Incomodidad, sí. Pero no una incomodidad negativa, sino más bien una incomodidad del tipo, no sé cómo reaccionar porque todavía me afecta. Y esa sonrisa, mis amigos, esa sonrisa es la prueba de que Hande sigue ocupando un lugar importante en su corazón. Es una sonrisa nostálgica, una sonrisa que recuerda los buenos tiempos, una sonrisa que dice la echo de menos. También hemos notado que en algunas ocasiones, cuando le preguntan sobre su vida amorosa, Kerem se muestra reacio a hablar del tema. Evita dar detalles y se limita a decir que está concentrado en su trabajo. Un comportamiento que podría interpretarse como una forma de proteger su intimidad y, quizás, también de proteger los sentimientos de Hande. Exactamente. Porque si Kerem saliera contando sus conquistas amorosas, estaría faltando el respeto a Hande y a la relación que tuvieron. Su silencio es una señal de madurez, de respeto y, sobre todo, de que todavía le importa lo que Hande pueda pensar. No quiere herirla, no quiere revivir viejas heridas. Pero más allá de las señales y los gestos, lo que realmente importa es lo que Kerem siente en su corazón. Y eso, lamentablemente, es algo que no podemos saber con certeza. Solo él sabe lo que realmente pasa por su cabeza y por su corazón. Pero basándonos en todo lo que hemos visto y analizado, creemos que es muy probable que Kerem todavía sienta algo por Hande. Algo profundo, algo que va más allá de la simple amistad. Tal vez no sea el mismo amor apasionado y desenfrenado que sentía cuando estaban juntos. Tal vez sea un amor más maduro, más sereno, más basado en el respeto y la admiración. Pero creemos que es innegable que Hande ocupa un lugar especial en el corazón de Kerem. Un lugar que nadie más podrá ocupar. Porque, seamos sinceros, la conexión que tuvieron Kerem y Hande es única. Es algo que no se puede forzar, es algo que simplemente existe. Y esa conexión, mis queridos, no se borra de la noche a la mañana. Y ahora, la pregunta del millón, ¿hay posibilidades de reconciliación? Esta es la pregunta que todos nos hacemos. Y aunque no podemos dar una respuesta definitiva, creemos que no hay que descartar nada. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Hemos visto reconciliaciones imposibles, segundas oportunidades inesperadas y finales felices que nadie imaginaba. Totalmente. Y no solo en el mundo del espectáculo. En la vida real también vemos reconciliaciones sorprendentes. El amor es complicado, mis amigos. A veces nos alejamos de las personas que más queremos, a veces cometemos errores que creemos irreparables. Pero el amor verdadero siempre encuentra una forma de volver. Así que ¿por qué no podría ocurrir lo mismo con Kerem y Hande? Tal vez necesiten tiempo para sanar heridas, para madurar, para darse cuenta de lo que realmente quieren. Tal vez necesiten reencontrarse, reconectar y redescubrir el amor que una vez sintieron. Exactamente. El tiempo lo cura todo, dicen. Y en este caso, el tiempo podría ser el mejor aliado de Kerem y Hande. Tal vez, después de un tiempo separados, se den cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. Tal vez se den cuenta de que el amor que sienten es demasiado fuerte para ignorarlo. La verdad es que solo el tiempo dirá qué depara el futuro para Kerem y Hande.
Pero mientras tanto nosotros, los fans, podemos seguir soñando con una reconciliación, seguir apoyándolos en sus proyectos profesionales y seguir creyendo en el poder del amor. Y no solo soñando. Podemos enviarles buenas vibras, podemos inundar las redes sociales con mensajes de apoyo, podemos hacerles saber que estamos aquí para ellos. El poder de los fans es inmenso. Y hablando de proyectos profesionales, es importante destacar que tanto Kerem como Hande están triunfando en sus carreras por separado. Kerem ha protagonizado varias series y películas de éxito, y Hande se ha consolidado como una de las actrices más populares y talentosas de Turquía. Y vaya que sí. Kerem nos ha demostrado su talento en Jakob Seversen, una serie que ha conquistado nuestros corazones. Y Hande por su parte nos ha dejado boquiabiertos con su actuación en Bambaşka Biri, una serie que nos mantiene al borde del asiento. Ambos están enfocados en su trabajo, en su crecimiento personal y en alcanzar sus metas profesionales. Y eso es algo que debemos celebrar y admirar. Porque al final del día, lo más importante es que sean felices y que hagan lo que les apasiona. Totalmente. Y si la felicidad de uno incluye a la otra persona, pues qué mejor. Lo importante es que ambos estén bien, que se sientan realizados y que sigan brillando con luz propia. Pero no podemos negar que nos encantaría verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla. La química entre ellos es innegable y el público los adora. Así que quién sabe, tal vez algún día nos sorprendan con un nuevo proyecto juntos. Imaginen una nueva serie protagonizada por Kerem y Hande. Sería un éxito rotundo. Rompería récords de audiencia. Haría temblar a la competencia. Sería el sueño de todo fan de Senkalkam. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su talento, sigamos apoyándolos en sus carreras y sigamos creyendo en el amor. Porque al final del día, el amor es lo que mueve el mundo. Y la historia de Kerem y Hande es una historia de amor que, aunque haya tenido sus altibajos, sigue viva en el corazón de muchos. Una historia de amor que nos enseña que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, que el amor verdadero puede renacer de las cenizas, que el amor verdadero siempre vale la pena. En resumen, ¿qué siente realmente Kerem Bürsin por Hande Erçel? No podemos saberlo con certeza, pero creemos que es muy probable que todavía sienta algo por ella. Tal vez no sea el mismo amor apasionado de antes, pero sí un cariño, un respeto y una admiración que perduran en el tiempo. Un sentimiento que no se puede ignorar, un sentimiento que está ahí, latente, esperando el momento oportuno para resurgir. Hay posibilidades de reconciliación. No podemos descartar nada. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Y nosotros, los fans, podemos seguir soñando con un final feliz para esta historia de amor. Un final feliz que incluya bodas, hijos y una vida llena de amor y felicidad. Un final feliz que nos demuestre que los cuentos de hadas sí existen. Gracias por acompañarnos en este viaje de emociones y salseo. Esperamos que hayan disfrutado del vídeo y que hayan podido sacar sus propias conclusiones sobre los sentimientos de Kerem por Hande. Y gracias por ser parte de esta comunidad de chismosos amantes del espectáculo turco. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Piensan que Kerem todavía siente algo por Hande? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? Déjenos sus comentarios abajo y compartan sus teorías con nosotros. Queremos saber qué piensan ustedes. Queremos leer sus opiniones. Queremos debatir y analizar juntos esta apasionante historia de amor. Y no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Tenemos entrevistas exclusivas, análisis profundos, rumores jugosos y mucho, mucho más. No se lo pueden perder. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos favoritos. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino. Y hablando de caminos, estén atentos porque les tenemos una exclusiva. Rumores apuntan a que Kerem y Hande podrían coincidir en un evento benéfico en los próximos meses. Manténganse sintonizados para más detalles. Esto se pone cada vez más interesante. Hasta la próxima.